A ver. Está el checklist de primerito, el de Kilmister. Veamos. Ya. Por cierto, esto es también un insumo que deben presentar en el proyecto, ¿no? A ver. Pero no estaba ya calificado con 1-2. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? ¿Están ahí los Kilmister? Sí, ¿Qué Inge. hice? Sí le subí yo calificado. O sea, Eh, ya de lo que fuimos a la inspección. En porque la este plataforma. estaba subido de Esteban, les vi este. Entonces va a tocar Creo que revisar el de... no sé si Ya. es que le puede, eso si le reviso el mío, si no ya le reenvío rapidito. A ver, revisemos rápidamente el tuyo. En la semana 11 les puse no. Esta Sí, creo que semana. está. Ujú. Ujú. Esteban es el que me mandó. Ah, ya, ya. Tiene un checklist lleno y Sí, el otro checklist vacío. ya. Correcto. Ya descargué el lleno. Ujú. Ya, entonces este es. Ya. Ya revisamos. Brevemente teníamos que anotar 2 puntos extras. Había un punto crítico de control en la parte del desfogue final de la cerveza, ¿no? Ese Sí, era ahí. el, Usted ahí el nos dijo aún. que le mencionemos de eso. Ya. De ahí, bueno, o sea, la planta, a pesar del poco espacio, no importa mucho porque teníamos solamente un operador, ¿no? O sea, una persona que maneja todo. Entonces, y tampoco creo que la demanda no es como para más bien depende, más bien con el tema de la notificación sanitaria, ahí sí le puede subir la demanda, ¿no? Sí, Y, ahorita de lo que recuerdo son 500 litros, si no estoy mal. claro, 500 litros semanales. No, mensuales. Mm. Sin embargo, está bastante, ¿no? Está bastante. Mm. Tiene buena venta entonces. Y como solo gasta en un operador, ve, parece que Claro, le está yendo bien, supongo. claro, porque si no, ya creo que hubiese cerrado. Ujú. Eh, ya, listo. Entonces, este checklist se, se procede a calificar. Solo los revisa, deja así. Ya. A ver, veamos el de la planta del instituto. Pues estas fotos son del área, ¿no?
Sí, profe, eso le adjunté como evidencia. En Ya, su nota ya. inicial está lo que es el checklist. Les he hecho hasta si has tenido más fotos y le has hecho un acercamiento en ciertas partes. Ya. Veamos cómo está el tema de el cuestionario. ¿Le has puesto como evidencia auditoría o cómo Ah, es? como evidencia de auditoría, Manuel. ¿Es el archivo? No, el otro está en checklist BPM, creo que está en Excel. Hay unos están, dos están subidos. Checklist BPPM labores. Ya. Ajá. Ya. ¿Dónde están cuáles son las preguntas que En la hoja tienes? 1. Ese es un porcentaje que tenemos, que estamos madurando con el 63%. Estamos con De cumplimiento de los cumplimiento. BPMs. A ver, establecimiento está protegido de focos de insalubridad. Sí. Eh, ya. Todo está hecho en base a la normativa del ARSA. Diseño de distribución de las áreas permite una apropiada limpieza, desinfección, mantenimiento. ¿Sabes lo que? Yo creo que esto del el diseño y distribución de las áreas. Pero en zona el- de exteriores, verá. ya. Por lo que es grandecito, sí. Lo que es grandecito, sí. Te acepto eso. En cambio, Ofrece la de diseño y protección construcción, contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores. Eso no. sí, no cumple. La construcción es sólida y dispone de espacio suficiente para la instalación de operación de mantenimiento de los equipos. Ya. Las áreas interiores divididas de acuerdo al grado de higiene y al riesgo de contaminación. Bueno, las áreas sí es Le grandecito puse como sí para. porque es por la cocina y la otra área que como envasado más o menos. No, es que sí es grandecito Ajá, para distribuir, sí. sí. Las áreas distribuidos, analizados, señalizados de acuerdo al flujo hacia adelante, sin señalización. Solamente teníamos una señalización de salida. Sí, Pero el eso es. flujo tiene que ser en el flujo. Ujú, cierto es. Las áreas críticas permiten apropiado mantenimiento de limpieza, desinfección. Los equipos. Ujú. Es que ya son antiguos ya también. Elementos inflamables están ubicados. No tenemos los elementos inflamables. Lo En que lo que pasa es que están no atrás, tenemos incluso, extintor nada más mande, en este tema. En este no tema tiene no que. tenemos extintor nada más. No, los inflamables, dice, por ejemplo, atrás están el cilindro de gas. Ah, claro. Pero no tenemos otra área donde poner. Eso, por eso no está ahí que no cumple. Los drenajes del piso cuentan con protección. Yo me traje una moqueta de la casa. Antes No, se empozaba todito. pero los drenajes del piso sea que tienen que estar protegidos para que no salgan las plagas Sí, pero o antes se rejillas. empozaba todito, ¿se acuerdan? Ah, claro. Ahora Todo me eso traje la también que ser moqueta, ya no para entra las. agua ya. Esa es la protección. Y los Ya. inflamables, los elementos inflamables, ¿a qué distancia deben estar de la cocina? ¿A qué distancia es? Lo que pasa es que aquí el tanque está cerca de Está de los un lado, otros está en una tanques. pared. Claro, Está está una cerca de pared los otros edificiosa. tanques, más bien es porque está cerca de los otros tanques ¿qué son estos tanques? Creo que son de cisterna, pero son de agua, verá. Que si hay una pared que le divide, eso quería saber si es que es por distancia. ¿Qué es, Guillermo, por distancia? Claro, por distancia. Tienen que tener una cierta cantidad, creo, de metros. Ay,
Pasa que la norma no especifica el número de metros, sino dice, tiene que ser alejado. Ya. Ujú. Ya, ventanas, puertas y cobertura y otras aberturas. Las ventanas ya. Bueno, esta evidencia y este acuerdo puede ser de mucha ayuda a ver si es que se corrige en el diseño, ¿no? Ojalá para enero es lo que tenemos que tener apunte la planta, ¿no? Porque para enero estoy apuntando que regresemos al medio presencial. Hacemos otra auditoría. Por ejemplo, profe, se le hizo el otro archivo que está de evidencia está puesto con el número, por ejemplo, de escaleras de elevadores, literal tanto, pagla, ese no cumple. Bueno, en el caso de iluminación, no tenemos todavía Pero tiene que problemas de ser, la plagas, iluminación pues. tiene que estar protegida. Ya, pero no tenemos Tiene lo que bueno es que tener, no tenemos todavía problemas de plagas en este sentido. Más de las plagas están por humedad y por lo que es estas arañas, como es polvo. pero igual son plagas. Ya. Pero me refiero a que en temas de iluminación aún no necesitamos el tema de moscos, se podría decir. Pero la Podría iluminación es, ser. profe, ¿no? De ¿Cómo se los, llama? De los los focos, focos. digamos, de las lámparas, tienen que ser con protección Sí, pero para me que no refiero sea a una contaminación física. que otras empresas utilizan por el área de moscos lo que es focos fluorescentes Ah, y pero ese es les el para control de tapar. plagas de UVs. Ah, Pero aquí en cambio dice la iluminación del área en sí. calidad de aire y ventilación. No aplica. Ya. Los sistemas de ventilación. Bueno, sí tenemos un sistema de ventilación grande, amplio. Esta parte no, de aquí no te cacho. ¿Cuál? Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del alimento, están protegidos con mallas. Eh, Ah, ya, por mallas, ejemplo, mallas. hay los extractores. Entonces tienen que ser protegidos con mallas para que no ingrese moscos o basura, No, una cosa. no tenemos extractores siquiera. Por eso Ese es me el pongo no problema. aplica. Ya. No tiene sistema de extracción. Ah, Y no le podríamos poner unas lámparas ahí Lámparas de. para los moscos, ¿no dices? Podría ser para el control de plagas. Claro, Unas lámparas UV y de. claro. Chuta, está de cambiar bastantísimo. Bueno, aquí servicios higiénicos son más no aplica porque más es necesario el mejorar el casillero Sí, por y eso está tener puesto no aplica, profe. y tener lo que es casillero para cada uno y tener sus uniformes. Ajá. Por eso está puesto la columna de la F es que no aplica. D sí, E no. Mm, ya. Mm, Bueno, yo pensé que casi nada cumplíamos, pero veo que algo. Sí, yo también pensé lo mismo. No, ya, viendo no estamos tan mal, Claro. pero bueno, sí hay que mejorar bastante. Y en el resultado final tenemos un 60%. Ya, correcto. A ver. eh, a ver, en el tema del proyecto, verán,
Un tipo de proyecto está visto como una creación de una empresa para papillas para papillas de zanahoria y malanga, ¿no es cierto? El otro proyecto está visto como por lo que están haciendo 4 personas, como la notificación sanitaria y la comercialización que se le va a ayudar al señor porque plata no tiene, dice, para pagar la notificación sanitaria. Entonces estábamos viendo a ver si hacemos una campaña de venta, creo que era la idea, ¿no? De pronto en la cancha del Carlitos, ahí, pero bueno, todo eso ya sería más adelante cuando arranque la Cuando cuando llegue se la acabe pandemia, el tema de la pandemia cuando y llega la vacuna. cuando ya estemos vistos como este proyecto más para el tema de tesis, ¿no? Pero bueno, eh, yo tengo en una diapositiva cómo están los proyectos, me van haciendo preguntas entonces y viendo qué es posible y qué no es posible, como quien dice. A ver, son cosas que sí, me parece que la mayoría sí es factible en su caso. Ya hicimos una temática de ver eso. Factibilidad, cuarto. Bueno, yo doy proyectos en cuarto. Aquí está. Estudio técnico de viabilidad. A ver. Como ustedes pudieron ver, hicimos una temática. Los objetivos los traslapamos antes del marco teórico por una razón. O sea, parece que el anterior parcial no le dieron importancia, no hicieron bien, no estaba ordenado el tema de marco teórico. No en sus grupos, sino más en los grupos de primero y segundo nivel. Entonces, solamente tienen que mover nomás eso, porque ya la parte teórica ya la tenían. Entonces, tienen que mover nomás. Y se va a presentar más bien desde ahí, desde la parte teórica. Ya. Ya no van los análisis de problemas, sino la parte teórica. Ya. Normativa técnica de producción, todo esto ya tienen, ¿no es cierto? Entonces esto no es problema, ¿cierto? Si es que algo por ahí les hace falta, me avisa. ¿Ya? En temas de BPMs, ustedes trabajen hasta BPMs y POEs. ¿Sí? HACCP no es para ustedes. Sí, eso es para un caso específico de cuartos nivel que están trabajando con el tema de HACCP. De ahí BPMs y POEs está bien porque justamente siempre hay que trabajar un proyecto o un producto con inocuidad y temas de buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Para técnica y tecnológica. A ver, esto de aquí, materias primas, aditivos, porcentaje de peso, balance de masa, son cosas que sí tienen, ¿no es cierto? Y el balance de masa, no sé cómo estén en operaciones unitarias, si ya lo pueden sacar. Grados Brits, pH, presión. O no, también el balance de masa en el caso del Kilmister, me parece que tenía él unas anotaciones ahí, algunas cosas. Entonces, tendrán que hacer una previt del proceso completo, al lado del PAN. Estudio técnico, proceso de empacado, material, ficha técnica del empaque. A ver. Estabilidad
estabas haciendo ya en parte, ¿no, Guillermo? Lo que vas a hacer Sí. es contarnos Ya. cómo te va, porque no creo que te llegues a terminar hasta ese día. Bueno, el avance, listo. Sí, vas a presentar una base de resultados de cómo te va en la estabilidad. Ficha técnica del empaque. Sí, creo que pueden conseguir una ficha técnica de lo que es el empaque de vidrio, ¿no? Sí, creo. Ya. Cronograma de procesos ya lo tienen. Ficha técnica del producto. Ya. Sí, estas cosas sí pueden. Ya, solamente es la estabilidad que va a estar en parcialmente. Vamos a ver. Luego, el sensorial, ustedes ya lo sacaron, si lo pueden presentar. En el caso de la cerveza, pueden hacer una aceptabilidad básico. No sensorial, pero sí una aceptabilidad básico. A ver, en términos rápidos, te podría decir que la cerveza negra estuvo buena. Sí, también estaba espesa, tenía buen cuerpo la cerveza. Sí, aroma también. Aroma me parece que le faltaba un poquito. Pero de ahí lo demás, bastante bien. Entonces sí podrían sacar un análisis de aceptabilidad básico. Hubiera sido bueno que ese rato lo llenemos. Si no, podríamos No, ver profesor, otra disculpe. Nosotros sí otra tenemos esto versión para... llenado. Ya se presentamos. Sí, Tenemos nosotros. Paul, si tienes, creo o no. sí, todo Lo que esto es ustedes sí lo que tienen. hicimos del análisis. Ujú. Sí, guardado teníamos, sí. Ya. Entonces, más bien la cerveza, si es que desean, otro día nos citamos a hacer solamente un catado. A ver, capacidad instalada, me dicen que producen 500 litros mensuales, entonces ya tienen una base más o menos. En el caso de la malanga, ¿cómo podríamos hacer el tema de capacidad instalada? Porque hasta procesos estamos correctos. Pero, ¿cuántos frascos le salieron y en cuántas horas? La última vez prueba que hicieron. Porque ahí lo complicado, lo más demoroso del proceso es escaldar la malanga, ¿no? Para que se suavice. Escaldar y darle el proceso térmico. Bueno, esta de sacarle las cuentas nada más, profe. Si está esto de aquí es de sacar las cuentas. En una olla te pones a ver cuántos frascos te salen. Y el términos de tiempo y luego multiplicas en días y en un mes. ¿Sí? Ya. Distribución de planta. Ustedes aquí lo que pueden hacer es de manera real. Hacer una pequeña mejora del dibujo que les envié de la planta del instituto en el caso de la malanga. ¿Ya? Y en el otro caso, igualmente un dibujo en vicio de la planta de Kilmister, que no es muy grande. ¿Sí? Ya, ¿qué más ahí está? Entonces, esto es, en resumen, lo que es la viabilidad técnica y tecnológica. O sea, es lo que antes los llamábamos como materiales y métodos. Sí, la parte de ensayos de producción, los procesos, la sensorial, la aceptabilidad, la estabilidad. Lo único que está a medias es la estabilidad. Entonces, todo lo tienen ya listo. Y, Dan a profe, hacer cálculos y lo que son en los costos, balance de ya, costos, todo eso, nada. ya vamos a ver, ya vamos a ver. Sé que están avanzando con costos con la profe de creación de pymes.
Ya. Entonces, esto es la viabilidad, como se llama técnica y tecnológica. Ojo. Aquí vienen los costos. O sea, ¿hasta dónde podrían avanzar? ¿En los que están en rojo, sí o no? ¿O solo hasta los que están en blanco? Porque ya no tenemos tiempo ya. O sea, yo les Muy puse por bien. eso en rojo, verán, esto en rojo les puse para los de segundo, pero para ustedes solamente queda en rojo la estabilidad y la estabilidad y la conservación del producto, porque eso es algo que está a medias. Ahí lo demás ya no está en rojo, ¿no es cierto? Esto no es lo que queda en rojo para ustedes. Este de aquí, esto de aquí sí es posible. Ajá. Aquí se sigue este tema en rojo, entonces. Avancemos Sí, hasta aquí, porque ¿no? Demostremos un punto de equilibrio. Les voy a mandar un Excel, ¿no? De equilibrio. Porque la profe también tiene... sí está avanzando en costos, ¿no es cierto? a ver, definamos avanzando. A ver, bueno, aquí verán. Aquí este tema filosofía y organización empresarial. Ya establezcan la misión, la visión de la empresa, las políticas, los valores. A ver, les voy a definir esta parte. Que sí conocen y sí es bueno que tengan esto, ¿no? Misión, coma, visión, coma, políticas y valores. Ya, luego un organigrama. Un organigrama y su descripción. Ya. Ya. Costos del producto. Mano de obra directa. Materia prima directa. Y costos indirectos de fabricación. Ya. Costos indirectos de fabricación normalmente es el más complejo, ¿no? De definir, porque aquí la materia prima directa es los ingredientes, ¿no? Mano de obra directa, los operadores, en este caso el Guillo, el Paul y la Lore. Ya. A ver, costos indirectos de fabricación normalmente son los siguientes. Arriendo de planta. Profe, nosotros íbamos a sacar eso ya. Vamos a ver si alcanzamos a sacar hasta el PVP Ya. Ese para es el tema. presentar de una vez. Ahí está todo. Arriendo de Ya, planta. ya nos vamos a reunir con la profe Jimena también porque nos ayude y para tener un Esa Excel es la hecho todo lo que indicada. es el PVP. Esa es la Ajá. indicada. Y el punto de Arriendo equilibrio. de... Ahora Entonces, lo que no entiendo es algo. es cosa del producto. El BPM y los POEs, profe, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le aplicamos ahí? O le ponemos solo ya lo que tenemos la encuesta esa de BPM, nada más. El checklist. Simón. A ver, BPM pues que está puesto arriba es en términos de conceptos. Ahí, nada más. Ahí, ya, listo. Es en términos de conceptos porque es de, ¿cómo es? Es como un glosariete, porque es Ahí, marco ya. teórico. Aparte, le puedes aumentar qué es un checklist de BPMs y la aplicación. Ajá. Porque ya la tenemos hecha de paso. Ujú. Claro, eso sí podemos presentar. Porque, o sea, ustedes tienen que aclarar que aspiran a crear la empresa o que la empresa, o ayudarle a crear la empresa al instituto, ¿no? O sea, eso es esa es más o menos lo que se ha trabajado con este tema de la malanga, ¿no? Ya.
A ver. Estaba diciéndoles, arriendo de plantas, supervisor, coma, depreciación de maquinaria. Coma, lo que es el energía, pero directa para la energía, agua, pero la que se transforma para el producto, o sea, si es que se utiliza gas, si es que es eléctrico el proceso, si entonces la que se utiliza directa para el producto, ¿cómo es empaque? Transporte. Eso podría ser costos indirectos de fabricación. Normalmente son esos. Punto de equilibrio, para que recuerden la fórmula, costos fijos, o sea, los administrativos, dividido para el precio de venta menos el costo de producción. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si tú ya puedes tener la base de precio de venta, ya vas a tener también el costo de producción, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí ya la vas a tener. El costo fijo te vas a imaginar como un valor, yo diría, como que estás pagando un administrador y el arriendo de la oficina, que serían unos $1,000. Algo así. Para que podamos decir que de pronto, yo creo que tu compota estará en unos $3. ¿O cuánto era? ¿$1.50 o $2? Cada una. Tiene que Cada estar uno. menos de Claro, dólar. Menos de dólar. Que para poder entrar al mercado, porque hay compotas de marcas, digamos, más o Lo que menos pasa es están que con es poquito, 1.30. Noel. Claro, Es apenas 113 gramos. 100 gramos, creo. 113 gramos. Entonces aspiramos que esté más o menos entre los 70 a 80 centavos. A ver, yo preferiría, a ver, sí que está en 90 centavos. En 90, porque para poder ingresar al mercado con el precio. Porque Y el costo de la competencia está. producción no debería estar más de 60, ¿no? Ajá. Entonces estarías ganando 30 por el este. Y si no se nos va a 1,000 el de fijo, aunque también podría ser 800, ¿no? Porque dividido para 0.30, 2,600 por mes para no ganar nada. Chuta, complejo está eso. Menos pongamos. Solamente, como no hay arriendo, solamente pongamos 500 nomás del administrador. Ahí nos sale. Yo diría que tratemos de ganar un poquito más para que nos salga 1,250, mira. Que ganemos 40 centavos por cada una. Nos salen unas 1,250 al equilibrio. Bueno, vamos a ver cómo trabajamos esta parte con Jimena, ¿no? Viabilidad legal. Bueno, de este tema en términos viabilidad legal, más bien eso sí va a estar en rojo, porque eso es una pregunta que que me ponen a hacerles más bien ya cuando ya van a hacer la tesis, o sea, si realmente se va a implementar la empresa, ya podemos buscar cómo constituirle, pedir los permisos de funcionamiento y demás, ¿no? Entonces, igual la notificación sanitaria, como el PANA no tiene plata, entonces eso no se va a sacar ahora. Entonces van a avanzar, esa parte no van a avanzar. ¿Sí? Esa parte queda en rojo. Ya. Viabilidad de mercado. A ver, aquí sí empujemos aunque sea unas 30, una primera encuesta de unas 30 personas. Ayúdenme con una, creo que la anterior
semestre hicimos una encuesta modelo para estos temas de investigación de mercado. Entonces, con esa misma encuesta modelo, hagamos una suerte de unas 30 personas. Soltémosle en el Google Forms. Y si toca probar el producto, háganlo en la localidad. Divídanse, no sé, son 30 ustedes, hagan 10 Guillo, 10 Paul, 10 Lorena. En el otro caso, y son 4, mejor saquen 40. Ya que tiene 10 del Carlitos, 10 del Eduardo, 10 del Esteban y 10 del Paul. Y saquen un sondeo de mercado. Un sondeo de aceptación del producto. Entonces, yo le pondría esto en blanco. ¿Ya? Con el tema de que, aquí le voy a poner, de 30 a 40 pequeña muestra de sondeo de mercado. ¿Sí? Ya. Ahora, el tema de pronósticos de mercado ni le vean porque, bueno, esto de aquí posible en la fábrica de Kilminster, porque ellos deben tener tendrá un histórico de unos meses atrás. Les podría ayudar si es que tienen un histórico. Ya. Y el tema de marketing mix. Siempre va a ser necesario que yo creo que a los de la Malanga sí les he visto que tengan, y el anterior semestre les enseñó porque con el Chagualmiski ya tenían un logo, por ejemplo. Publicidad en general, ¿no? Yo creo que sí han de tener un logo, una forma de publicitar el producto. Al menos una pequeña publicidad. Y en el tema de Profe, ¿y cómo producto, haríamos nosotros eso? ¿Cómo presentaríamos? a ver, ¿cómo le vas a llamar a la malanga? ¿Malanguita? ¿Malangona? Bueno, la empresa se va a llamar Lopagui. Lopagui ¿Cómo? era no. Lopagui. Ya. ¿Y cómo era Paul el eslogan? No me acuerdo. Lopawi era el nombre. Lopagui, Lopawi. Lopagui. Lopawi. Ya. Y el, Lorena, y Paul el y logo, Guillermo. Dale, ya. ¿Y el otro? ¿no? Y de ahí estábamos creando unos logos pues, para la etiqueta. Ya. ¿Y algún eslogan de que diga la malanga, come Ah, malanga, sí, sí, tenemos. Así, ¿cómo estaba? Te nutre come bien, te hace bien, algo así como malanga, es. Malangueate. eh, mejora tu... Era Lopawi, tu mejor opción. mm, ¿Cuál es la Ese mejora era. cuál es la mejora nutricional de la malanga? Me parece que tiene fibra, ¿no? Hierro. Hierro. La malanga tiene full cosas. Pucha, Ponte pero ahí, pueden ponerle, qué sé yo, a ver, a ver, hierro para cuando pierdas mucha sangre, ¿no? Bastante bueno. anótale, Paul. No, pero tenemos que buscar algo que rime, ¿no? Algo medio Sí, chévere. algo un eslogan que pegue más o menos estamos. Ya teníamos, parece, no sé, por ahí teníamos Pero es con anotado Ese algunas era. cosas. Ese era en el que pero con quedamos. la malanga, con la malanga. Ah, claro. Con la malanga, que es el este. Ujú. Yo creo que ya tenían, porque me acuerdo que incluso con el Chaguarmiski ya me presentaron algunas cosas del anterior semestre.
estaban haciendo este tipo de cosas con Ramiro. Y lo otro es análisis de conclusiones. Sí, o sea, más es qué resultados. Podrían aquí poner los resultados de la tabulación de las 30 muestras que van a ser aquí como sondeo de mercado. Aquí podrían poner los resultados y hacer un pequeño análisis de decir de pronto si el producto si se vende, si es factible. Ya, la gente si quiere la malanga, si le gusta la cerveza en el otro caso. Entonces, y sacar conclusiones. ¿Quieres michelada? ¿O quieres chocolate? ¿Ves, hijo? Pase la michelada acá. Pase la michelada acá. A ver, ese sería el tema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está claro? ¿Está claro este tema? Les mando esta diapositiva. Sí, sí, profe, por favor. Ya. Bueno. A ver. Listo. Entonces, ahora sí procedamos en lo que queda de la clase a terminar con el tema de HACCP. Y como les digo, de deber, en la medida posible voy a tratar de mandarles la plantilla rápido y de deber es un pequeño borrador del tema de vinculación, ¿no? Ese sería el deber. ¿Qué borrador, profe? De la diapositiva o el material de vinculación. Ah, pero no es que nos iban a mandar las diapositivas. El formato. La plantilla yo les voy a mandar, pero eso no, pero el que tengan una plantilla no quita que ya vayan avanzando en ese tema. Aunque sea sin diapositiva, ¿cómo se podría decir? La parte, ya pensando más o menos, hay un pequeño avance, un borrador. ¿Dónde nos quedamos? Creo que esto ya vimos. Se ha ido el Eduardo, se fue. Aquí estábamos. No, esta parte de PMs yo creo que ya pasamos ya. Ya pasamos esto. Ah, sí estábamos ya justamente entrando a la parte de control del proceso, que eso es la parte de HACCP. Ya. Entonces, entraríamos a esta parte de aquí, estábamos más o menos revisando. Ya. Hasta aquí. Antes de comenzar a trabajar, se debe verificar los equipos y utensilios, así como el personal destinado a la elaboración que cumplan los requisitos higiénicos indispensables, que los equipos estén en perfecto funcionamiento, perfectas condiciones ambientales, instrumentos de medición en buenas condiciones y calibrados. Documentos necesarios y disponibles. Entonces, al inicio, revisar que este tipo de cosas y aspectos estén en orden. Normalmente lo que es HACCP se verifica justamente dentro de un proceso cuáles son los posibles puntos críticos de poder haber contaminación cruzada, entre otros, o riesgos. Entonces hace un análisis inicial de riesgos de lo que es físicos, biológicos y químicos. Esa es la base del HACCP. El análisis inicial de riesgos de físicos, químicos y biológicos. Y después, dentro del proceso, una ubicación o señalización de puntos críticos. Y dentro de los puntos críticos, tener registros y controles con documentación.
¿sí? Entonces, aquí están por eso los puntos, lo que es, como ven, un diagrama flujograma de cualquier, y aquí ponen los puntos críticos. Miren, punto 1 parece que está en la entrada, punto 2 en cierta parte, punto 3, punto 4. Y aquí más o menos se ubican este punto crítico también de control final y demás. Entonces, identificación del alimento, rastreabilidad, trazabilidad, control de las condiciones y factores de operación. Medidas efectivas ante los contaminantes, alimentos defectuosos a reproceso o eliminación. Control de procesos. El proceso de fabricación debe estar descrito claramente en un documento donde se precisen todos los pasos a seguir de manera secuencial, llenado, envasado, etiquetado, empaque, otros, indicando además controles a efectuarse durante las operaciones y los límites establecidos en cada caso. Estos son la señalización, entonces habría que se hace una señalización de puntos críticos en el proceso. Y el tema de límites establecidos, eso tiene que ver con las tablas de control, las cartas de control que les enseñé en un principio, todas las cartas de control en Excel, X, R y el P, que son las que más se utilizan. ¿Sí? XR para procesos, para variables de proceso. R es más para lo que era dispersiones continuas. Y el P es cuando tenemos número de defectos o porcentaje de unidades defectuosas. Ya. Entonces, medidas de prevención de contaminación, de control de la desviación. Donde el proceso y la naturaleza del alimento lo requieran, se deben tomar las medidas efectivas para proteger el alimento de la contaminación por metales u otros materiales extraños, instalando mallas, trampas, imanes, detectores de metal, cualquier método apropiado. Ya. Medidas de control de desviación, deben registrarse las acciones correctivas y las medidas tomadas en cuando se detecte una desviación de parámetros establecidos. Entonces, para eso se hace los PCCs y los gráficos de control. El rato que encuentras causas asignables como mostrábamos cuando teníamos el tema de los gráficos de control, si recuerdan, entonces ahí hay desviaciones y uno tiene que hacer correcciones en el proceso, las medidas correctivas, ¿cómo se podría decir? Pertenientes medidas correctivas y acciones correctivas, registrar y poder corregir, ¿no? Entonces, eso es el tema. Ese sería el siguiente paso después de los PCCs y después de la medida de los puntos críticos de control, los estándares. Ya envasado, etiquetado y empaquetado porque son como el producto ya está en su fase final, son procesos claves. Entonces, el envase tiene que ofrecer protección, materiales no tóxicos, capaz de casos de reutilización, procedimientos de lavado y esterilizado. Sí, cuando se vuelve a reutilizar el envase, hay que esterilizarlo. O el procedimiento de lavado. Etiquetas, información del lote del fabricante, etcétera, codificación del producto. También tiene que tener los ingredientes, las condiciones de almacenamiento, fecha de expiración y fecha de elaboración y demás. Empaque personal entrenado, almacenamiento adecuado. Manejo del vidrio. Cuando se trate del vidrio de material de vidrio, deben existir procedimientos establecidos para que cuando ocurran roturas en la línea, se asegure que los trozos de vidrio no contaminen a los recipientes adyacentes. Transporte al granel. Los tanques o depósitos para el transporte de granel al granel serán diseñados y construidos de acuerdo a las normas técnicas respectivas. Tendrán una superficie interna que no favorezca la acumulación del producto y de origen a la contaminación, descomposición o cambios en productos.
Entonces, aquí tenemos almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, porque ya es la fase final y el producto va a llegar a su cliente, ¿no? Entonces, al consumidor final. Se tiene un programa sanitario, esto es del tema POES, ¿sí? Mantener condiciones higiénicas ambientales apropiadas, programa sanitario, evitar contacto con el piso, alejados de la pared, identificación de las condiciones del producto en cuarentena, aprobados, rechazo. ¿Sí? Ya para dar producto final, ¿cómo va a poder aprobar? Si no, rechazo. Entonces, ya. Este sería ya el embarque. Debe garantizar la conservación del producto, la calidad de higiene del producto, los vehículos estarán adecuados a la naturaleza del producto, no transportar alimentos con sustancias consideradas tóxicas o peligrosas. Dependiendo de la naturaleza del alimento, terminando los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados, deben incluir mecanismos para el control de temperatura y humedad, que asegure la conservación de los mismos. También deben incluir un programa sanitario que contemple el plan de limpieza, higiene y adecuado control de plagas. Y ya este sería las exhibiciones del producto en la etapa final, ya para la entrega a la persona, a los clientes. ¿Sí? Ese sería. El sistema de aseguramiento de la calidad debe como mínimo considerar los siguientes aspectos: los planes de muestreo, los procedimientos de laboratorio, las especificaciones y métodos de ensayo. Deberán ser reconocidos oficialmente o validados con el fin de garantizar o asegurar que los resultados sean confiables. Documentación sobre la planta y equipos de procesos, manuales de instructivos donde se sustenten los sistemas de almacenamiento, distribución y procedimientos de laboratorio. Sistema de control de alérgenos. Entonces, todas las operaciones deben estar sujetas a controles de calidad, elaborar formatos desde la materia prima hasta el punto terminado, especificaciones de materias primas y productos terminados, las que definen completamente la calidad y deben incluir ciertos criterios para su aceptación. Todas las fábricas de alimentos deben disponer de un laboratorio de pruebas y ensayos de control de calidad. Propio o externo, se deben validar las pruebas y ensayos de control de calidad al menos una vez cada 12 meses. Este dato me parece un poco alto. Yo se preferiría que se haga trimestral o semestral. Todo laboratorio que cuente con acreditación correspondiente a la que se encuentre en proceso de acreditación por el SAE. Sí, este es el organismo que acredita lo que es laboratorios. Seguridad preventiva. Todas las plantas procesadoras de alimentos deben contar con un sistema de control y aseguramiento de la calidad e inocuidad, el cual debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas del procesamiento del alimento, de acuerdo con el nivel de riesgo evaluado en cada etapa. Mediante la probabilidad de ocurrencia y gravedad del peligro, se deberá establecer medidas de control efectivas, ya sea por medio de instructivos precisos relacionados en el cumplimiento de los requerimientos del BPM o por el control de un paso del proceso. Métodos de proceso de aseo y limpieza. Entonces, siempre debemos tener un corrector con un programa POES, con un programa de aseguramiento de la limpieza, de la sanitización del local, de la planta. Entonces, describir los procedimientos, seguir donde se incluyan agentes de sustancias utilizadas, como las concentraciones o forma y uso de los equipos, implementos requeridos para efectuar las operaciones. También se debe incluir la periodicidad de limpieza y desinfección. En caso de requerirse de desinfección, se debe definir los agentes y sustancias, así como concentraciones, formas y uso, de eliminación y tiempos de acción del tratamiento para garantizar la efectividad de este proceso. También se debe registrar las inspecciones, verificación después de la limpieza y desinfección, así como la validación de estos procedimientos. Control de plagas, todo lo que sería roedores, todo lo que sería insectos, todo lo que sería moscos y microbiológico también son unas plagas, pero aquí se toma en cuenta más
lo que son roedores y moscos, cucarachas, arañas. Control se puede hacer directamente por la empresa o mediante un servicio externo. La empresa es la responsable de las medidas preventivas. Por principio, no se deben realizar actividades de control de roedores con agentes químicos dentro de las instalaciones de producción, envasado, transporte y distribución de alimentos. Solo se usarán métodos físicos dentro de estas áreas. Fuera de ellas se podrán usar métodos químicos tomando las medidas de seguridad para que eviten el área de pérdidas sobre los agentes usados. La implementación de buenas prácticas de manufactura se hará posible tener clientes satisfechos y seguros. Para aplicar una PCC hay que observar los procesos de producto, principio a fin, decidir dónde aparecen los puntos críticos de control, establecer los controles y vigilarlos, escribir todo. Todo tiene que ser documentado, guardar registros y finalmente asegurarse de que funcione eficazmente. Es una herramienta preventiva y de control de higiene alimentaria más eficiente cuyos beneficios son obvios. ¿Sí? Entonces, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control se trabaja en estos 7 principios. Identificar los peligros asociados a los productos en los alimentos en sus fases de evaluar. La probabilidad de que ocurran, produzcan, identificar medidas preventivas para su control. En este punto puede ayudar bastante un checklist de BPMs, pero también, o sea, lo que se debe identificar en su mayor parte son riesgos, ya sean físicos, químicos o biológicos. Determinar los puntos de procedimientos de fases operacionales a controlarse. Esto ya tendría que ver dentro de un diagrama de flujo y determinar cuáles son tus PCCs, cuáles son puntos críticos de control. Ya, establecer los límites críticos. Esto tiene que ver con las Excel, las cartas de control, para establecer estándares de qué podemos pasarnos en un límite de control, que no podemos pasarnos del límite de control. Establecer un sistema de vigilancia, o sea, aquí debemos asegurar el control de estos PCCs con observaciones, con registros. Sería hojas de control, básicamente. Establecer las medidas correctivas. Si en las gráficas de control, en las cartas de control, se pasan las casas asignables de los límites críticos, entonces tenemos que establecer medidas correctivas cuando hay una causa asignable. Establecer procedimientos de verificación, incluidos ensayos y procedimientos complementarios, comprobar el sistema de APCC funciona eficazmente. Establecer un sistema de documentación sobre los procedimientos y los registros apropiados para su aplicación. El principio 1 es el proceso de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y condiciones de la que se originan para decidir las cuales son las importantes en el plan de sistemas APCC, identificación de riesgos, evaluación de riesgos y medidas preventivas. Ya, entonces, el principio 1 es el análisis de peligros y de riesgos. Todo lo que sea físico y químico, biológico y cómo influye dentro del proceso. Ingredientes locales y equipos, miren cómo de pronto es muy parecido a un checklist y eso nos ayuda también de cierta manera a identificar los posibles riesgos. Lo que hace diferente o lo que le ve es que ya verifica el proceso como tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que implica un análisis de peligros. Entonces, identifica los peligros como son microbiológicos, químicos y físicos, la causa y sus medidas preventivas. Entonces, establecemos una especie de plan para cada peligro, para cada proceso. Ya. Los procedimientos de verificación de seguridad alimentaria, las listas de chequeo, el checklist, sirve para verificar el grado de cumplimiento de los requisitos. El brainstorming, esta es una lluvia de ideas para ver los problemas dentro de una planta.
de un proceso dado. Ahí sirve bastante el diagrama causa-efecto, ¿no? También, o sea, qué está fallando y qué problemas hay, cuál es el problema principal. Existen técnicas de evaluación de peligros, técnicas cuantitativas. En técnicas cuantitativas están siempre las cartas de control, el diagrama de Pareto, técnicas semi-cuantitativas y técnicas cualitativas que son utilizadas para emplear formas de escalas descriptivas, magnitud de consecuencias potenciales y valorar por ciertas escalas. Puede ser la de Likert una de esas. Medidas preventivas o control para el peligro identificado. Intervenciones, actividades para cada peligro. Ocasiones de medidas preventivas suelen instalar incluidas en los planes de prerequisitos que toda empresa tiene que tener instalado plan de sistema PCC. Principio 2. Determinar los puntos críticos de control. Observar bien durante el proceso y verificar durante todo el proceso del flujograma cuáles son los PCCs. Entonces, se hace el diagrama del flujograma del proceso y se va poniendo este es PC, este es PC, este es PC, este es PC. Ya, tenemos aquí punto de control crítico del proceso, punto de control crítico, punto de control legal, medida de control. Estos son los que se puede. Normalmente se encuentra en materias primas, el producto terminado y en una base crítica del proceso. Entonces puede haber unos 3 puntos como base, en algunas ocasiones o procesos un poco más. Árbol de decisiones. El árbol de decisiones es la secuencia lógica de preguntas y respuestas que permiten tomar una decisión objetiva sobre la cuestión determinada. La aplicación del árbol de decisiones debe hacerse de manera flexible, teniendo en cuenta la etapa o fase del proceso. Ya, un árbol de decisiones para establecer los puntos críticos. Entonces aquí, por ejemplo, determina 4 puntos y en la fase final también le pone un punto más. Tabla de árbol de decisiones. Resulta aconsejable elaborar una tabla en la que recojan las preguntas, las respuestas por cada etapa del proceso y que se identifique el peligro. O sea, eso es justamente lo que va buscando, si es peligro o no es peligro. Y viendo qué fase o qué pasa en cada fase para ver si es que es un PCC o si no, no lo es. Entonces aquí están las decisiones que toman y cómo buscan los PCCs. Principio 3, establecer límites críticos de control. El límite de control superior, límite de control inferior. Serían los límites de seguridad, lo que podemos pasar y no podemos pasar. Nosotros tenemos que estar en un estándar normal cuando tenemos un proceso o un producto. Lejos de la normalidad, ahí es cuando comienzan a haber problemas. Cuando nos comenzamos a acercar a los límites críticos superiores o límites críticos inferiores. Entonces esas tablas ya las manejamos en Excel. Entonces, límites críticos químicos, dice, tienen que ver con la aparición de peligros químicos en el producto y sus ingredientes en control de peligros. A través de factores intrínsecos como lo que es pH, actividad de agua. Sí, la actividad de agua diría yo que podría ser un límite más microbiológico porque es la cantidad de agua disponible para que el microorganismo comience a desarrollarse, ¿no? Entonces, eso es un tema de humedad. Porcentaje de sal, residual libre, nivel máximo aceptable, toxinas, entre otros. Límites críticos físicos normalmente se refieren al control de peligros físicos, como ausencias de metales, filtros intactos, entre otros. Límites críticos relacionados con procedimientos, estos límites están asociados con las medidas de control basadas en procedimientos. Cartas. Límites críticos microbiológicos son menos adecuados ya que su vigilancia no facilita la adopción inmediata de acciones. Actualmente existen algunos métodos más rápidos como es una forma de bioluminiscencia por ATP que permite estimar la eficacia de la limpieza, la superficie de los equipos que consiente establecer límites microbiológicos.
En este tema lo mejor es el tema de tener buenas prácticas de manufactura y el POES. O sea, un buen programa de limpieza no nos asegura que sea un producto inocuo. Entonces aquí peligro, PCC y límites críticos. Sacamos una tabla de cada parte, ¿no? Eso se establece por cada proceso. Pasamos al 4, que es el monitoreo. Vigilamos cada paso del proceso, si se está cumpliendo estos PCCs, si no nos estamos pasando de los límites críticos. Si tenemos que detectar una causa asignable, entonces el siguiente paso tendría que ser las medidas correctivas. O sea, hay que ver las desviaciones del producto en términos de cartas de control, en términos de registro, y ahí tocaría el tema de acciones correctivas. Observaciones y mediciones en términos de pH, en términos de PCCs. O sea, si tenemos por aquí, teníamos esto serían nuestras mediciones. Si no nos podemos pasar de estas estimaciones de estándares o límites críticos. Estos son ejemplos, pero en todo proceso existen estos límites que pasar. Entonces, el principio 4 establece un procedimiento de vigilancia. Observaciones basadas. Y yo preferiría este tipo de aquí, que podemos hacer observaciones bajo registro. Es una vigilancia de los PCCs en cada punto del proceso, teniendo hojas de registro. Ese sería el control. Ya después de eso viene establecer las medidas correctivas. Donde tengamos problemas, donde haya causas asignables, tenemos que hacer acciones para corregir el proceso. Entonces, el punto crítico de control, la acción hay que adoptar cuando el resultado de vigilancia de los PCCs indica una pérdida de control del proceso. Es desviación del límite crítico. Se establecen los límites críticos y si hay desviaciones, entonces tenemos que hacer una acción correctiva. ¿Ya? Estas son las de registros de desviaciones correctoras. Cómo las desviaciones que se puede existir como ejemplo y medidas correctoras. Entonces tenemos nombre del producto, como es una hoja de registro, fecha, motivo de la retención, cantidad de producto retenida, sí, resultados de la evaluación, número de naturaleza de defectos, firma del responsable, eliminación del producto, autorización firmada. Medidas correctoras, causa de la desviación, medida correctora adoptada, seguimiento de la evaluación, fecha, firma de la persona. Entonces, los registros de desviaciones, esto es esta información que nos da según la FAO. Principio 6, establecer el procedimiento de verificación de la PCCs. ¿Qué son los PCCs? Sistemas de vigilancia. ¿Cómo se verifica? ¿Dónde se verifica? Ubicaciones exactas. ¿Cuándo realizar las pruebas de su establecimiento? Periodicidad. ¿Y quién es el responsable personal, quien firma en este registro? Actividades de verificación de los PCCs, auditoría interna y ver si es que se alcanzan los objetivos y planes previstos de acuerdo al PCC, de acuerdo al HACCP establecido. Ese básicamente sería lo que tenemos de un PCC. También se establece procedimientos de verificación como el análisis microbiológico, los análisis físico-químicos, análisis sensorial. En lo que es microorganismos tenemos patógenos, banales, indicadores que problemas de materias del proceso y en materias primas. Sí, como productos fermentados, probióticos, análisis físico-químicos, composición físico-química del producto, nutrientes, cantidades utilizadas de la formulación, contenido de contaminantes, presencia de organismos modificados genéticamente, presencia de alérgenos. Análisis sensorial son percibidos por los sentidos, todo lo que es organoléptico. Hay un conjunto de técnicas en el tema de sensorial. Existen normas de carácter internacional, nacional como la 187.
de análisis sensorial y nueva metodología. Revisión de registros del PCC. Y el último principio que sería la documentación. Eso es el plan PCC y el plan de HACCP. Listo.